Regresamos con más de este espacio Sexto Sentido. Y voy a dejar que sea mi compañera Abril Peña que les diga el super mega invitado que tenemos a continuación. Bueno, hoy todos hemos visto esta semana el tema de la caída de Afganistán en manos de los talibanes. Entonces nosotros teníamos interés en tener una visión realmente experta acerca de qué está sucediendo en Afganistán, pero más importantes aún las razones históricas, si se quiere, de que Afganistán haya caído nueva vez en manos de los talibanes. Para esto hemos invitado al exdirector de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis González. Bienvenido, Luis. Bueno, gracias. Para mí es un gran honor estar aquí en este programa Sexto Sentido. Lo primero que está, no sé quién identificó ese nombre, pero es increíble. Las felicito a ustedes. Muchas gracias. Y además que son mujeres inteligentes. No es que estoy aquí hablando de género, es que ustedes son mujeres brillantes. Así que para mí es un honor estar aquí con ustedes, para servirles. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, para que empecemos por lo primero, Afganistán, los talibanes tenían 20 años fuera del poder, pero en aquel entonces solamente controlaban el 40% del terreno de Afganistán. ¿Cuáles fueron las razones por las que en aquel entonces Estados Unidos invadió Afganistán? Bien, ustedes recuerdan el 11 de septiembre del año 2001. Diríamos que esa es la razón fundamental, porque el que se autoproclama que fue Osama Bin Laden, inmediatamente se vincula con los talibanes. Al-Qaeda, talibanes, Osama Bin Laden. Entonces esa relación Estados Unidos aprovechó entonces, porque además hay un tema geopolítico, histórico, por eso es que Rusia trata o lo invade en el 79, que es un tema que también es importante recordar, pero como la pregunta fue, ¿qué sucedió ahí el 11 de septiembre? Entonces el presidente de Estados Unidos de su momento, que era George Bush, hijo, y su equipo de seguridad internacional, señalan el llamado eje del mal, y ahí está Afganistán. Entonces por eso se decide Irak, Afganistán, y el 7 de octubre de ese mismo año 2001 se inicia la toma de Afganistán con el objetivo de sacar a los talibanes que habían llegado en los 90 al poder. Es una historia muy interesante, por qué llegan ellos y qué sucedió. Como consecuencia de ello, Estados Unidos no le había prestado mucha atención porque entendía que eso podía cambiar, pero cuando se produce el atentado el 11 de septiembre, pues ya se le presta mayor atención. Y si produce entonces la toma, no solamente Estados Unidos, fue una coalición, recuerden ustedes, de varios países de Europa y Estados Unidos, los cuales se fueron retirando. Al final quedó Estados Unidos y ya vemos que en estos momentos la razón por la cual estamos hablando del tema es porque Estados Unidos se retira y automáticamente los talibanes, que nunca perdieron poder, como tú señalas, entonces comienzan a asumir el control total del país. Mira, en lo que estabas diciendo, decías que es una historia interesante decir de dónde vienen ellos, o sea, y qué fue lo que pasó antes de... Entonces me gustaría que abundaras un poquito en eso, porque muchos no tenemos el conocimiento de dónde vienen los talibanes. Solamente escuchamos los talibanes, y se habla luego, lógicamente, de todas aquellas cosas que han implementado con las cuales muchos no estamos de acuerdo, pero no se sabe cuál es el proceso antes de. Sí. Bueno, la palabra talibán, de hecho, ya está en plural. Entonces, decir talibanes, ya uno lo ha en todo el mundo, incluyéndote a ti, a mí, decimos talibanes, pero realmente talibán es estudiante en plural, estudiantes. Talibán es estudiantes del Corán, estudiantes de manera... por eso incluso en Estados Unidos lo han definido como radicales, porque la verdad que es tomar de manera textual lo que plantea el Corán.
Y eso significa que, por ejemplo, las mujeres no tienen ciertos derechos. O sea, es como tomar hasta la Biblia de nosotros los cristianos. Claro. Claro, toma textual, ustedes no estuvieran hablando aquí Ojo tampoco. por ojo y diente por diente. Peor, Bueno, esa es la ley del talión. En el Antiguo Testamento no nos iba bien tampoco. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué sucede? Que cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas asume por razones geopolíticas, porque ahí era controlar el corazón del mundo, con la teoría de Mackinder, de controlar entonces Rusia, como estaba, o la Unión Soviética, como estaba enfrentada ideológicamente con Estados Unidos, entonces quiere tomar eso porque geopolíticamente era muy importante. ¿Por Además, qué es tan geopolíticamente importante? Porque la gente cree que nada más es un tema religioso. ¿Qué tiene Afganistán tan importante que ha hecho que tantos imperios intenten? bueno, la ubicación es estratégica desde el punto de vista de la teoría de Mackinder, geopolítica, el control, el corazón del mundo, pero además tiene muchísimos recursos. El 90% del opio del mundo todavía se sigue produciendo allá, y de hecho es uno de los que más ha permitido que los talibanes se financien. Eso iba a decir también, que ellos prácticamente se autofinancian todo lo que son sus fuerzas militares. Sí, entonces, correcto. por eso ese poderío de que... Con el opio que se lo consume Occidente, para no entrar muy en ese exactamente. tema. millones de dólares es una industria, para que la gente tenga una idea de cuánto dinero estamos hablando. Pero ¿cómo surgen los talibanes? Que es la pregunta que me hacen. Entonces, cuando se produce eso, niños y mujeres se van como refugiados, sobre todo a Pakistán, y esos niños, estamos hablando de cientos de miles de niños, más de 250,000 niños, se van y aprovecha en la frontera entre Afganistán y Pakistán unos radicales estudiosos del Corán que están planteando luego ISIS surge por ahí mismo también. Yo lo de ISIS todo el mundo lo recuerda. También, exactamente, que también. Entonces comienzan a adoctrinar a esos niños. Las madrazas. Exactamente, a adoctrinar a esos niños. Y esos niños son los que están ahí, que ocuparon en el 95. Eso fue en los 80, principio. Entonces 10 años después, niños de 18, niños de 16, niños de 20. O sea, jovencitos todos son los que van y toman a Afganistán, toman Kabul, sacan a los mujahidines, que eran los que habían enfrentado a la Unión Soviética, claro, con el apoyo de Estados Unidos. Porque ahí está todo, o sea, aquí todos somos responsables hasta cierto punto. Pero yo siempre digo en mis clases que lo que hay que ver es que todo Estado proyecta su interés nacional. A Estados Unidos no le quedaba otra que apoyarlos a ellos, porque esa era una manera de enfrentar indirectamente a su archienemigo, diríamos, claro, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin el apoyo de Estados Unidos no hubiese podido ganar los campesinos en la guerra contra la Unión Soviética. Entonces ellos salen porque ya es una guerra de guerrilla entre las montañas más las armas que le suministra Estados Unidos. Bueno, la película Rocky 3, el que la quiere ver, ahí está un poco esa historia del apoyo que le da Estados Unidos a los mujahidines. Exacto, que son los afganos allá. Que básicamente entonces podemos decir lo que siempre se ha dicho como a modo disque de secreto, aunque se sabe que armar a estos grupos de campesinos, si se quiere decir, fue entonces fruto de ese trabajo de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es responsable también de lo que fue Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue una hechura de ellos. Saddam Hussein fue una hechura en su momento también. Pero reitero, y con esto soy claro en lo que estoy diciendo, Estados Unidos proyecta su interés nacional. Y el enemigo de mi enemigo en este momento puede ser amigo coyuntural. Claro. Entonces, al apoyar al amigo coyuntural, después que tú te retiras, ese enemigo vuelve de nuevo con sus rencillas históricas y se convierte en tu enemigo, que fue lo que pasó con Osama Bin Laden, los talibanes y todos los grupos que de una u otra manera ha tenido Estados Unidos enfrentado. Luis, ¿por qué a Afganistán se le llama el cementerio de los imperios? De los imperios, porque todos los imperios del mundo, incluyendo el más grande imperio continuo que ha tenido la humanidad, es el Gengis Khan. No ha habido un imperio como ese, desde el punto de vista continuo. Casi 30 millones de kilómetros cuadrados. Comenzaba en China, cuando era la época
en que ellos la ocuparon, la dinastía Yuan se llamó en ese momento. ¿Qué año fue eso, antes de Cristo? No, antes no, después de Cristo, 1300, sí. por ahí, siglo XIV. Entonces, intentaron ellos y no pudieron. Intentaron los rusos, la Unión Soviética, no pudo, Alejandro Magno, o sea, no ha habido un imperio que haya podido con ellos, porque es un pueblo, pero es un pueblo trabajador, campesino, estaba tranquilo. Cuando llegan los rusos en el 79, ni siquiera existía. Yo creo que es una consecuencia. Lo que se trata aquí no es de echarle culpa a nadie, pero los talibanes existen porque se produce la invasión en el 79. En ese momento ese pueblo estaba tranquilo. Kabul incluso, si tú buscas la historia, Kabul era una ciudad incluso hasta avanzada en ese momento, donde usted podía escuchar jazz, donde usted podía vivir una vida más o menos, porque había ya en ese momento, había un Kabul parecido a lo que había hecho en Turquía Mustafa Kemal Atatürk. O sea, se veía una vida diferente. ¿Quién sabe si hoy Afganistán fuera una Turquía? Porque tiene muchísimos recursos. Ahora falta por explotar muchísimos recursos de Afganistán. Litio, oro. Si estuviera organizado, fuera uno de los países más ricos de la región. Pero ahora bien, Luis, yo decía ayer, creo que fue, que precisamente con la retirada del ejército de los Estados Unidos, la actitud de su presidente de Afganistán de huir, yo decía que inclusive como que no representaba lo que era ese pueblo, que es un pueblo valiente, que es un pueblo aguerrido. Entonces, ahí, ¿cuál es tu opinión? Porque yo decía que yo encontraba inclusive inverosímil que él huyera. Porque lo que ha destacado este pueblo, que tú dices que es un pueblo inclusive campesino, que fue entrenado, que viene de tener inclusive, porque el mismo Corán, visto de manera radical, te hace una persona así mismo, impulsiva, una persona que tú entiendes que tú eres hasta autosuficiente. Entonces, ¿qué tú piensas de este presidente? ¿Tú crees que actuó realmente representando lo que ha destacado ese país? ¿O qué tú puedes decir en Lo que sentido? sucede es que hay que estar en su lugar, en sus zapatos, porque él sabe lo que viene. Claro. Él sabe que ya retirado de Estados Unidos. Le pasó en el 88, 87, cuando se retiraron los rusos también. Se quedaron con las manos vacías y entra entonces los mujahidines en ese momento y ocupan. Eso es lo que él sabe que le iba a suceder. Se quedara él o no se quedara, el poder que tiene los talibanes es demasiado. Sin el apoyo internacional, Estados Unidos ya entendió que nunca debió haber ido allá, pues perdieron más de 3.000 vidas, está hablando de soldados, más de 2.000 millones de millones, 2 billones de dólares en esa guerra, más todo lo colateral que significa. Y hoy Afganistán está peor de como ellos lo dejaron en todos los sentidos. Antes moría un promedio de 2 o 3 mil civiles en un tiempo determinado, ahora eso ha subido a 3.000. O sea, está muriendo más gente en las calles que antes. La economía está peor. O sea, la corrupción ni hablar, o sea, la corrupción no tiene parangón. Era un desastre. Pues con todo ese apoyo que le estaban dando, se supone que para enfrentar a entonces se creaba una figura que aquí en el país, con uno de estos casos se mencionó, o sea, se le daban, qué sé yo, $1 millón para... Los lobistas. La ficción, las personas inexistentes, te decían que tenía $1 millón para 1.000 soldados. Y al final lo que había eran 100 soldados, 900 no existían, nada más aparecían los nombres que se inventaban para quedarse con... O sea, todo eso es lo que ha generado que no tengan la capacidad de poder enfrentarlo, porque no tienen. Estados Unidos y Europa y el mundo que en forma de donación o de cooperación entendía que estaba preparando un ejército para que ellos mismos se pudieran... Para poder dejarlo, se dieron cuenta ahora que no hay nada. Porque el 90%, reitero, de lo que se supone que había no existe. ¿Es correcta la medida de Estados Unidos en estos momentos de retirar sus tropas? Es que yo entiendo que sí, porque que seguir ahí no va a conducir a nada. Y además Estados Unidos, si bien lo ha hecho, y hay que decirlo también, quizás no es porque ama el planeta y es
y quiere ser el policía El del defensor de la mundo, el justicia. Esos son defensor, sus intereses. ni el paladín, es por los intereses. Pues ellos lo han dicho siempre, no tengo ni enemigos ni amigos, tengo intereses. Pero Estados Unidos no tiene que estar ahí. Para eso hay un autor, un politólogo italiano, Alberto Bobbio, que planteó el tercero ausente. Para eso debe haber un tercero ausente, una ONU que funcione con un organismo de seguridad y de defensa que sea neutral, o sea, un tercero ausente, para que en ese tipo de actividades que sean necesarias, porque quizás son necesarios que Pero el la mundo OTAN no está entre. para eso, se supone. No, porque la OTAN tampoco. La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte para una defensa colectiva que debió desaparecer desde que cayó el muro de Berlín en el 89 y en el 91 cuando se desmembra la Unión Soviética, porque para eso fue que surgió. Pero ahí entonces como el Pacto de Varsovia. Debió desaparecer, pero continuó, pero no es para eso, es para la defensa colectiva de los que son miembros de la OTAN. Pero, Pero si no se para... supone que la ONU pudiera ser ese tercero que usted Es dice que la ausente, ONU es el tercero que sirviera ausente. para que sí se respeten los tratados Bueno, una vez establecidos. pero lamentablemente la ONU no Totalmente, eso es funciona. lo que plantea Norberto Bobbio, es mi humildísimo punto de vista, lo que Claro. tiene que ser. Ningún Estado independiente, por más capacidad que tenga, tiene la responsabilidad, ni la capacidad. Estados Unidos tiene una deuda que supera el 150% de su PIB. O sea, Estados Unidos puede seguir teniéndolo todo y nada lo ha pagado, como dice el guatemalteco Arjona en una de sus canciones. O sea, el pueblo estadounidense no puede resistir más esa presencia global, ese gasto global innecesario, y más cuando eso no le representa ningún peligro a ellos en estos momentos. En ese momento lo justificaron porque había que ir a buscar Claro, la a cabeza de Osama Bin Laden. había que impedir que ellos siguieran avanzando, pero ya ahora se dieron cuenta que no lograron nada y seguir ahí no Pero les sirve para nada. Pero, por ejemplo, dejar que los talibanes tomen fuerza no puede representar en un futuro un problema para Estados Unidos, con los problemas que ya se han visto, por ejemplo, el 11 de septiembre y otros tantos atentados que se han hecho en Estados Unidos. Sí, pero tiene que cambiar la estrategia. Ya se ha demostrado que tú tener presencia global y quererte meter en los problemas de todo el mundo. no le da resultados. Mira cómo está China ahí tranquilo, mira cómo incluso Exacto. Rusia, China que son ni siquiera otras se retiró potencias. de No, Afganistán. China es al Claro. contrario. Hace una semana estaba reunido con el liderazgo Con el talibán. liderazgo talibán, exacto. Porque China ha sido pragmático siempre. O sea, de lo que se trata aquí no es de... Digo, también le conviene, Luis, porque a China le conviene demostrar que el problemático pudiera ser, en este sentido, entre comillas, los Estados Unidos. Claro. O Sí, sea, pero- esta nación se mete con todo el mundo. Pero y también- quiere ser el defensor de todo el mundo. Entonces China también, y eso es una especie de estrategia. No, porque es que siempre ha sido así. China siempre ha pensado y ha actuado así. Recuerden ustedes un libro que se llama 1421, el año que China conoció al mundo, descubrió al mundo. Colón llega en el 92 de ese mismo siglo. Los chinos llegaron al mundo entero en el 21. ¿Y qué hicieron los chinos? Venían a traer religiones, a matar gente que usted no sabe, que yo soy el que más sé. No. Le traían seda a cambio de lo que tenía y ni siquiera era impuesto, era si usted quería. ¿Usted Mire, quiere? de eso se trata, es una visión histórica. Por eso que yo he dicho que el liderazgo chino le haría bien al planeta. No quiere decir que hay que copiar todo. No es que hay que adoptar, es que hay que adaptar como ellos mismos hacen. Lo Los bueno, chinos por no lo menos adoptan, adoptar lo ellos bueno. adaptan. Entonces, si eso ha sido bueno, tú no puedes llegar y ahora mismo, ¿qué es lo que plantea China con ellos? El problema de ustedes interno, ahora yo puedo seguir haciendo negocios. Dirá usted, alguien que me esté escuchando aquí en sexto sentido, que es una actitud irresponsable. Y oportunista. Bueno, pero el oportunismo, la palabra oportunismo la han desacreditado mucho. Pero, Luis, antes Pero de el que tú concepto de sigas, oportunismo no es malo. pero también hay Tener que la capacidad de la dependiendo, oportunidad. Hay que porque está entender buscando oportunidad. que Estados Unidos está a yo no sé cuántos miles de kilómetros de Afganistán, pero Rusia, China y Pakistán hacen frontera. O sea, es muy fácil uno criticar a Rusia, a China y a Pakistán, pero lo que se tienen que chupar el lío son ellos. Entonces, ellos están en una Exacto. mejor condición de medir la situación, porque la frontera que está en peligro, empezando por un país como Pakistán, que es uno de los pocos países en el mundo con fuerza nuclear, son ellos. Estados Unidos está muy bien, al otro extremo Ay, del Abril, mundo. déjame Sí, hacer una los pregunta. millones de refugiados para allá que se van, que de hecho se están yendo Luis, ahora tenemos mismo. que irnos a una pausa ya, de verdad agradecemos, pero tú me puedes decir algo en 15 segundos. ¿Qué va a pasar con las mujeres en Afganistán? No, ese es para mí ese es el problema fundamental. ¿Realmente tú crees que se sin van a respetar mira, las victorias? Si los talibanes, te lo voy a responder en los 10 segundos que dije, si los talibanes no tuvieran ese radicalismo en ese sentido, incluso fueran hasta buenos, porque son más respetuosos de todo lo demás. Lo único es eso,
que es inaceptable, ustedes son mujeres y lo Claro, saben. claro. Claro. Pero todo lo demás, ellos siempre respetaron las otras normas. O sea, ese es el hándicap de los talibanes.